compañeros y compañeras, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia de prensa sobre los resultados de la recaudación tributaria de enero a octubre de 2025 del Servicio de Impuestos Nacionales y también a la conferencia de prensa donde se presentarán los resultados de gestión hasta la fecha. Brinda la conferencia de prensa el presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, licenciado Mario Casón Morales. Adelante, por favor. Muy buenos días a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, muchísimas gracias. También a quienes nos siguen por las redes sociales de la Administración Tributaria. Hoy vamos a hacer conocer los resultados que ha logrado la Administración Tributaria de enero a octubre de este año 2025. Primero, quiero agradecer al pueblo boliviano por habernos permitido a todos los servidores de la administración pública prestar y servir a nuestra patria en el desempeño de las funciones acá en el Servicio de Impuestos Nacionales, y también un agradecimiento especial a ustedes, queridos periodistas, que nos han acompañado durante 5 años a través de su presencia en este tipo de conferencias de prensa, en las entrevistas, en los medios de comunicación, televisión, radio, así que muchísimas gracias. Y hoy presentamos el último informe de gestión hasta el mes de octubre de los resultados que hemos logrado como impuestos nacionales. Bueno, los resultados son altamente positivos. Gracias a Dios, en estos 5 años de gestión que he tenido como presidente, los resultados siempre nos han acompañado, y esto es gracias al trabajo de la administración tributaria y, por supuesto, al trabajo del boliviano o boliviana que exige factura, al compromiso de todos los contribuyentes que están inscritas en la administración tributaria. Las empresas grandes, las medianas, las pequeñas, los emprendedores, los trabajadores del sector público-privado que también aportan con el pago del impuesto al RC-IVA, ha permitido un movimiento económico importante dentro del territorio nacional, y esto ha permitido lograr una recaudación hasta octubre de 34.246 millones de bolivianos. Comparándonos con el año 2024, también a octubre, logramos 28.666 millones. Esto significa un crecimiento de la recaudación en un 19.5%, más de 5.580 millones de bolivianos, más que el año 2024. Por tanto, mi agradecimiento a los contribuyentes que comprendieron que aportar al país es la única forma de mantener reactiva la economía de nuestro país, porque permite un efecto multiplicador y genera, por supuesto, estabilidad, genera empleo, y esto es gracias a la decisión de todos los bolivianos de salir adelante como país, y los resultados así son totalmente contundentes. 34.246 millones de bolivianos, y este monto de 34.246 millones, comparándonos con la meta que tenemos para este año 2025, que llega a 36.780 millones, este monto de 34.246 millones representa el 93.1%, es decir, restan apenas un 7% para lograr la meta de los 36.780 millones de bolivianos, que estamos seguros que en este mes de noviembre se va a lograr esa meta de los 36.780 millones de bolivianos, y por supuesto al cierre, al 31 de diciembre, rebasar la meta seguramente en más de 1.000 millones
de bolivianos. Esto es gracias nuevamente a todos los bolivianos, bolivianas, a las empresas grandes, medianas y también, por supuesto, al trabajo que ha realizado la administración tributaria, dotando precisamente de un sistema nuevo como es el CIAD en línea, que está permitiendo la facilitación del cumplimiento tributario cuando generamos el libro de compras y ventas de forma automática, cuando generamos también las declaraciones juradas del IVA, del ITE de forma automática, y esto está permitiendo precisamente un cumplimiento voluntario. Por tanto, la cultura tributaria ya está enraizada en el boliviano, en la boliviana, particularmente el boliviano de a pie que exige factura. Cuando exige factura puede decir con total certeza que está aportando al país con el pago de los impuestos. El comportamiento por impuesto, mercado interno, ya conocemos que mercado interno está referido principalmente a los impuestos nacionales, como es el cobro que hace la administración tributaria del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE, del impuesto a las transacciones IT, el impuesto a los consumos específicos, el ICE, el RSIVA que pagan los trabajadores del sector público y privado. El impuesto al valor agregado hasta octubre ha logrado 11.219 millones de bolivianos. La gestión pasada logró 9.185 millones de bolivianos. Por tanto, aquí hay un importante crecimiento del 22.1% respecto al comportamiento del año 2024, con un crecimiento absoluto de 2.033 millones de bolivianos. Esto significa que ha habido una dinamización, ha habido un movimiento económico en los diferentes sectores que hacen actividad precisamente de actividad de comercio en nuestro país. El otro impuesto importante, el IUE, ha generado 9.199 millones de bolivianos, comparándonos con el año 2024, que llegaba a 6.388 millones de bolivianos. Hay un crecimiento también del 44%, es decir, más de 2.810 millones de bolivianos, lo que significa que el año 2024 las empresas generaron ganancia, que los pagaron en el mes de abril y mayo, y por supuesto otros vencimientos como el sector, por ejemplo, de la industria o también el sector de la agropecuaria, empezaron a pagar precisamente en este caso de julio, de agosto, de septiembre, inclusive en este mes de octubre. Es decir, generaron ganancias y esas ganancias también superaron el 44%. Por tanto, 2.810 millones de bolivianos más adicionales recaudó la administración tributaria en beneficio de los bolivianos. Hay que recordar que estos recursos, de forma diaria a las 8 de la mañana del día siguiente, se coparticipa entre las universidades, las municipalidades, los gobiernos departamentales y también el gobierno nacional. El otro impuesto importante que genera recursos para el Estado boliviano, el impuesto a las transacciones, 5.955 millones de bolivianos, hasta este mes de octubre, la gestión pasada 4.993, hay un crecimiento también del 19.3%, más de 961 millones de bolivianos. El impuesto al consumo específico también hay un repunte importante, hay un avance, hay un crecimiento del 21.10%. Logramos 2.080 millones de bolivianos, la gestión pasada 1.717 millones. En total, este crecimiento representa más de 362 millones de bolivianos. Y los trabajadores dependientes del sector público, privado, así como también los profesionales independientes, hasta el mes de octubre pagaron al Estado boliviano por RSIVA 904 millones de bolivianos,
crecimiento 10.6%, más de 86 millones de bolivianos, comparándonos con el 2024, que llegaba a 818 millones de bolivianos. Sin duda, este comportamiento lo vamos apreciando mucho mejor o reflejando mucho más claramente en el comportamiento de las actividades del mercado interno. Sin duda, un agradecimiento especial a todo el sector del comercio. El sector del comercio hasta octubre, primer lugar en aporte al Estado boliviano, con 8.381 millones de bolivianos, la gestión pasada 6.794 millones de bolivianos. Este crecimiento representa el 23.4%, más de 1.587 millones de bolivianos. Así también el sector de los servicios financieros, la banca que da estabilidad a la economía o la estabilidad de nuestro sistema financiero, además de mantener esa estabilidad, también aportan al Estado boliviano y hasta octubre aportaron 5.148 millones de bolivianos. Comparándonos con la gestión 2024, que logró 3.895 millones, hay un crecimiento del 32.2%, más de 1.253 millones de bolivianos. El sector de las bebidas aporta hasta octubre 3.319 millones. También muestra un aumento de la recaudación de un 26%. En términos absolutos representa 696 millones, dado que el 2024 la recaudación llegaba a 2.623 millones de bolivianos. El servicio a las empresas, otra actividad importante que utilizan particularmente, en este caso, el sector público, y por supuesto también el sector privado, ha generado para el país 2.423 millones de bolivianos. La gestión 2024 lograba 2.167 millones. Hay un crecimiento de 256 millones de bolivianos, esto significa un crecimiento del 11.8%. Así también los servicios comunales, sociales y personales ha aportado al país hasta octubre 1.630 millones de bolivianos. La gestión pasada, 1.492 millones, crecimiento 137 millones. En términos de porcentaje, este crecimiento, este aumento representa el 9.2%. Así también el sector del transporte y el almacenamiento, transporte terrestre, transporte aéreo, ha aportado 1.540 millones de bolivianos, la gestión pasada 1.491 millones, crecimiento 49 millones, hay un crecimiento del 3.3%. La otra actividad importante, como es el sector de los minerales metálicos y no metálicos, hasta octubre, 1.469 millones de bolivianos, la gestión pasada 1.147 millones, crecimiento 28% de crecimiento en términos de recursos. Este crecimiento representa más de 321 millones de bolivianos. La actividad del consumo de la energía eléctrica, el gas y el agua ha aportado 1.400 millones de bolivianos hasta octubre, el 2024 1.277 millones, crecimiento 122.6 millones de bolivianos, en términos absolutos el 9.6%. La construcción de obras públicas hasta octubre 1.209 millones de bolivianos, el año 2024 1.161 millones, crecimiento 4%, en términos de recursos 48 millones. Así también la actividad de las sustancias y los productos químicos hasta octubre 1.080 millones de bolivianos, la gestión pasada 800 millones, hay un crecimiento importante en esta actividad del 35%, esto representa un aumento de más de 280 millones de bolivianos respecto al año 2024. Así también en esta lámina podemos apreciar la recaudación de mercado interno por tipo de contribuyente. Los principales contribuyentes, es decir, las empresas bastante grandes, las más grandes que tiene el país, hasta octubre
aportaron 14.612 millones de bolivianos. Hasta octubre del año pasado, 12.121 millones. Hay un crecimiento también del 20.5%. En términos de recursos, este crecimiento representa 2.490 millones de bolivianos. Mi agradecimiento, por tanto, a los principales contribuyentes, las empresas más grandes que tiene el país, que con ese compromiso de aportar al país y cumplir con su responsabilidad social cumpliendo la normativa tributaria, por tanto aportaron 14.612 millones de bolivianos. Así también otro importante número de contribuyentes, como son, por ejemplo, los contribuyentes, grandes contribuyentes, que son empresas medianas, empresas unipersonales. Hay empresas unipersonales que están categorizados también dentro del grupo de grandes contribuyentes precisamente por el aporte importante que hacen al Estado boliviano. Hasta octubre aportaron 13.816 millones, la gestión pasada 11.425 millones. Es decir, hay un crecimiento también de más de 2.390 millones de bolivianos en términos relativos. Este aumento, este avance representa el 20.9%. Y tenemos a las más pequeñas, a las empresas unipersonales. Normalmente lo conocemos en el país a los contribuyentes resto, que están justamente en las gerencias distritales, que han aportado hasta octubre 5.769 millones de bolivianos. El año pasado aportaron 5.064 millones. También hay un crecimiento del 13.9%, que en términos absolutos este aumento representa más de 704 millones de bolivianos. Y por supuesto también aquí participan los regímenes especiales, como son el régimen tributario simplificado, como son el régimen tributario integrado, donde están precisamente el sector del transporte, particularmente urbano, o el transporte interprovincial y también urbano, y hablamos también de lo que es el régimen tributario simplificado, donde están los comerciantes minoristas, los vivanderos y los artesanos. Así también en este grupo de régimen especial está el régimen agropecuario unificado, es decir, el sector agropecuario, el sector de la ganadería, que normalmente los tenemos en una cantidad de contribuyentes que llega a los 9.000 aproximadamente, y particularmente está en el sector del oriente, porque precisamente en Beni, en Pando, en Santa Cruz, donde hay la producción justamente de lo que es todo lo que significa agricultura, como es el grano de soya, el arroz, la caña de azúcar y otros productos, así como también el tema de la ganadería, que ha aportado hasta octubre 48 millones de bolivianos y la gestión pasada 54 millones de bolivianos. Aquí también quiero acotar que los contribuyentes del régimen agropecuario unificado, el vencimiento para el pago del impuesto del año 2024, recién lo van a emposar con seguridad hasta este mes de noviembre. Nos pidieron una ampliación, hemos ampliado, y por tanto el régimen agropecuario unificado va a pagar su impuesto consolidado hasta el último día de este mes de noviembre. Así también aquí tenemos el trabajo del área de cobranza coactiva. Es importante también señalar y dejar en conocimiento del pueblo boliviano que de la recaudación de los 34.246 millones de bolivianos, el 95% es un aporte voluntario, es decir, el contribuyente va a las entidades financieras y paga. Y el otro 5%, o vamos a un 6%, ya son las acciones propias de la administración tributaria para poder cobrar la deuda que tienen nuestros contribuyentes. Hasta el mes de octubre logramos recaudar 1.520 millones de bolivianos. Es decir, hemos rebasado nuestra meta prácticamente en el 44.5%. La meta para el área de cobranza coactiva a nivel Bolivia es de 1.052 millones de bolivianos a octubre, y nuestro indicador
refleja el 144.5%, es decir, 44.5% más que el año 2024 es lo que hemos recaudado. Así también tenemos aquí la recaudación del trabajo que hace la Administración Tributaria en el área de fiscalización, con los controles, con las fiscalizaciones. Y nuevamente voy a ser reiterativo en el tema de que la Administración Tributaria realiza los controles, por ejemplo, las verificaciones internas, que son revisiones específicas a una cierta cantidad de facturas que tienen algún tipo de observación por particularmente el monto. El comprador pudo haber registrado un monto mayor a la factura original, y este tipo de observaciones también hay que señalar que particularmente se dan cuando son facturas manuales. Cuando ya son facturas electrónicas en línea, portal web o computarizada en línea, ya no hay esa diferencia, porque el momento que emiten la factura en cuestión de 3-4 segundos ya se registra en la base de datos de la Administración Tributaria, y por tanto no hay posibilidad de ningún tipo de error en ningún dato. Donde sí se puede presentar es cuando es una factura manual, y que todavía hay una gran cantidad de contribuyentes que hoy día están utilizando la factura manual. En número de casos, hasta octubre hemos concluido procesos de determinación 25.475, la gestión pasada 23.831 hasta octubre, con lo que son las verificaciones internas, las verificaciones externas y las fiscalizaciones externas. La verificación externa es un trabajo a un determinado periodo, es decir, a un determinado mes o meses. Puede ser el impuesto al valor agregado de enero y de febrero, o de enero-febrero el impuesto a las transacciones, o en su caso una fiscalización amplia que lo conocemos como fiscalización externa, y es la revisión prácticamente de todos los impuestos, así como también de todos los estados financieros que presentan los contribuyentes a la Administración Tributaria. Estos 25.475 casos concluidos ha generado para el país 423 millones de recaudación. Es decir, hemos observado, y el contribuyente, al verificar que la administración tenía la razón, han impuesto al país a impuestos nacionales 423 millones de bolivianos. La gestión pasada logramos por los 23.831 403 millones de bolivianos, lo que significa también que comparándonos el 2025 con el 2024, también hay un crecimiento en términos de casos de 1.644, que representa el 6.9%, y en términos de recursos, más de 19.8 millones de bolivianos, crecimiento que representa el 4.9%. Así también, la Administración Tributaria, de lunes a domingo, y el 100% del personal los días viernes, los días sábados y domingos, de acuerdo a una planificación ordenada, salen a las calles, a los comercios, a hacer control de emisión de facturas. Tenemos los controles formativos en primera instancia, donde explicamos al negocio, al propietario, de la obligación que tienen de emitir la factura y de cumplir además con la emisión de la factura en todas sus formalidades para luego poder hacer el pago de los impuestos. También tenemos los controles móviles. Ya se refiere a un control también in situ en los negocios, luego de unos 2 meses de haber capacitado al contribuyente, volver a esos mismos sitios de negocio a controlar ya la emisión de la factura. Cuando no hay emisión de factura, entonces ahí también ya ingresamos a la sanción, que es un control donde precisamente se les establece las multas que por supuesto tienen todo el derecho los contribuyentes en el debido proceso de impugnar una sanción que labre un acta un servidor público. Aquí también es importante señalar que cuando un funcionario de la Administración Tributaria se apersone a un contribuyente para hacer control móvil, control de facturación in situ, control punto fijo, que es también control de emisión de factura, tiene que solicitar al funcionario la credencial y el memorándum, y con esa credencial ingresar
a la página web de Impuestos Nacionales y poder verificar si ese funcionario de verdad es funcionario de la administración tributaria, porque hemos tenido algún tipo de denuncias en el transcurso de las gestiones pasadas. Es por eso que también hacemos ese control y le damos la facilidad al contribuyente de poder verificar que la persona que está presente en su negocio es un funcionario de la administración tributaria, verificando y registrando, en este caso, el número o el código que se le asigna a cada credencial de cada funcionario en la página de Impuestos Nacionales. También al mes de octubre, el número de contribuyentes que tenemos en total en la administración tributaria llega a 500.208 contribuyentes. Hay un crecimiento de 1.053 contribuyentes comparándonos con el año 2024, que llegaba a 499.155, el 2023 490.628, y por supuesto este crecimiento es el crecimiento neto. Evidentemente hay contribuyentes que inactivan o suspenden su actividad y hay muchos otros emprendedores que siguen confiando en el país y van, por tanto, aperturando obteniendo el número de identificación tributaria y, por tanto, tenemos a octubre 500.208 contribuyentes. En esta lámina también podemos apreciar cuántos contribuyentes tenemos por categoría. El régimen general son aquellos, ya sabemos, quienes emiten factura. Entre estos tenemos a los PRICOS. Los PRICOS tenemos 105 empresas PRICOS, las más grandes que tenemos en el país. Los grandes contribuyentes con 5.469. El régimen general, los pequeños que emiten factura, 347.618. Por tanto, los que emiten factura son los del régimen general, los contribuyentes de GRACO y los contribuyentes PRICO. Así también tenemos los regímenes especiales, donde están los contribuyentes del régimen tributario simplificado, los que están en el régimen tributario integrado y el régimen del RAU, del régimen agropecuario unificado, que llega a 147.016. El régimen general llega al 64.49% y los contribuyentes GRACOS representan del total de los 500.208, 5.419 contribuyentes. Por otra parte, es importante que el país conozca que a la fecha tenemos 202.880 contribuyentes que hoy día están emitiendo factura electrónica en línea, en cualquiera de sus tres modalidades. Tenemos la facturación electrónica en línea, la computarizada en línea y la portal web en línea. En total, estos 202.880 contribuyentes han emitido más de 2.671 millones de facturas de enero, en este caso, hasta octubre. Así también, una de las medidas sociales de nuestro gobierno fue justamente devolver el 5% del impuesto al valor agregado a las personas más vulnerables, a los trabajadores del sector público, del sector privado, a los cuentapropistas, a los que son trabajadores independientes, que tengan un salario igual o menor a 9.000 bolivianos. Y la administración tributaria, luego de que estas personas se registren en la administración tributaria como beneficiarios, ha procedido hasta el mes de octubre a devolver 113.000 millones de bolivianos a 144.566 beneficiarios. Es una medida y estos recursos, por supuesto, han sido abonados de forma automática a las cuentas de los beneficiarios, con lo que hemos asegurado la total transparencia de que los recursos lleguen directamente a las cuentas de los
beneficiarios. Así también un impuesto importante ha sido el impuesto a las grandes fortunas, que justamente ha permitido a nuestro gobierno apoyar muchísimo, particularmente en el año 2021 por el tema de la pandemia. En esta gestión 2025 hemos logrado recaudar 162 millones de bolivianos y la gestión 2024 se logró una recaudación de 166 millones de bolivianos. Hay una leve disminución, que eso es entendible, porque obviamente cuando el patrimonio de una persona natural, de una persona física, que su patrimonio inicialmente era superior a los 30 millones, tenía la obligación de imposar el impuesto a las grandes fortunas. Pero si hay una disminución, entonces ya no llega al requisito, que es contar con un patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos, y eso es lo que ha ocurrido. Ha habido una disminución de sus patrimonios y por tanto ya no tenía la obligación de estar imposando el impuesto a las grandes fortunas, por lo que a octubre logramos una recaudación de 162 millones de bolivianos. Así también en estos 5 años de gestión, prácticamente la administración tributaria, pensando en el contribuyente, pensando en Bolivia, en nuestro país, hemos logrado implementar el nuevo sistema que tiene el nombre el Sistema Integrado de la Administración Tributaria, que cuenta el día de hoy con más de 80 subsistemas que permiten justamente la administración y el control de los impuestos que se cobra en el territorio nacional y que es competencia justamente del Servicio de Impuestos Nacionales. Entre los principales sistemas que lo ve y lo utiliza todos los días, en este caso el contribuyente, por ejemplo, es el Registro Nacional de Contribuyentes, donde puede una persona potencial que quiera hacer una actividad obtener su número de identificación tributaria o hacer algún tipo de modificación en los datos de la dirección, cambio de representante legal o incrementar una actividad o suspender una actividad, se lo hace justamente en este subsistema del Registro Nacional de Contribuyentes. Y todo trámite también, hay que señalar, al pueblo boliviano hoy día lo pueden hacer sin necesidad de hacer presencia física en las instalaciones de impuestos nacionales. Todo es digital, desde la comodidad de un computador o de una tablet, inclusive de un celular, puede conectarse a la página de Impuestos Nacionales, www.impuestos.gov.bo, y aparece ahí unos iconos donde dice servicios tributarios, ingresa y a partir de ahí, con las claves que tiene cada contribuyente, puede realizar todo tipo de trámites, como por ejemplo hacer las declaraciones juradas del pago de los impuestos, porque como he señalado, la administración tributaria les muestra ya o genera automáticamente las declaraciones juradas prellenadas para que el contribuyente pueda luego hacer el pago, ya sea en efectivo en una entidad financiera o con el pago del QR o con el traspaso bancario. Por tanto, el CIAD en línea es un sistema que favorece enormemente a la operativa, a la tramitación de todo tipo de necesidades que tiene el contribuyente. Por tanto, creo que como Impuestos Nacionales siempre hemos velado de que el contribuyente tenga los instrumentos necesarios para poder cumplir con el pago de sus impuestos. Como señalaba, los principales sistemas que los van viendo día a día: el subsistema de declaraciones juradas, el registro de compras y ventas, el sistema de pagos, y hay un sistema importante que es el subsistema de cuenta corriente y liquidaciones. En cuenta corriente es como un extracto bancario que prácticamente va a poder contar en tiempo real toda la información tributaria del contribuyente, que debía, cuándo pagó, es decir, un extracto, un resumen detallado de su historia como contribuyente en la administración tributaria. Por supuesto, también van a poder visualizar, ya lo hacen hoy día, visualizar toda la deuda que tenga
ya sea del área de jurídica, de fiscalización o de recaudaciones, ahora pueden visualizar y con un solo clic también poder pagar esa deuda. ¿Qué ocurría hace 2 años atrás? Porque esto lo hemos implementado ya desde la gestión pasada y hemos mejorado en el mes de junio de este año. Normalmente el contribuyente tenía que asistir a las instalaciones y peregrinar, como nos decían nuestros contribuyentes, al área de recaudaciones, al área de jurídica y al área de fiscalización, preguntando cuánto de deuda tenían en cada área, para luego recién hacer el pago en una entidad financiera o hacer el traspaso bancario. En esa época tampoco teníamos el tema de la posibilidad de hacer el pago con QR. Hoy día esa información ya lo tienen en tiempo real en la página de Impuestos Nacionales y por tanto no es necesario que los contribuyentes asistan a las instalaciones de la Administración Tributaria. Por supuesto, el sistema de la Administración Tributaria está preparada para seguir atendiendo también a las personas que no quieran hacer el trámite directamente a través del Internet o a través de un computador. Pueden también asistir a las oficinas de la Administración Tributaria, al área de recaudaciones o a cualquier área para que puedan ahí recibir el apoyo necesario para uno consultar qué deudas tiene o finalmente solicitar la liquidación y hacer el pago correspondiente. O recibir el apoyo, la asistencia también para poder acogerse a una facilidad de pago. Y por supuesto también para ayudar en esta interacción entre el Estado, que es Impuestos Nacionales, y el contribuyente, también hemos implementado asistencia en línea, que es prácticamente una videollamada en el cual el contribuyente tiene la oportunidad de conversar, de interactuar, preguntar o pedir asistencia en cualquier tipo de trámite al servidor público que lo atienda. Por tanto, creo que hemos avanzado enormemente en la administración tributaria, precisamente pensando en el contribuyente y pensando también en el país. Eso es lo que dejamos hasta la fecha y por supuesto hay muchas cosas por hacer, nos faltó el tiempo. Sin embargo, continuamos trabajando nosotros con el desarrollo de nuevos sistemas que seguramente la nueva administración va a continuar y por supuesto hay temas que hay que encarar que seguramente el nuevo gobierno entrante ya el día sábado y a partir del lunes seguramente verán, por ejemplo, el tema de la economía digital, el tema de las criptomonedas, de la moneda digital, intercambio de información a nivel de lo que es el foro global, que son temas pendientes que no los hemos podido abarcar. Sin embargo, hasta donde hemos llegado, creo que hemos avanzado muchísimo y quiero agradecer y expresar mi agradecimiento a Bolivia por habernos permitido, a mi persona y junto a todo el equipo de Impuestos Nacionales, a prestar el servicio con mucha humildad y con mucha responsabilidad y mucha transparencia. También a ustedes, amigos de la prensa, agradecerles infinitamente siempre nos han acompañado para poder dar justamente a conocer al pueblo boliviano de los resultados. Este informe que hoy lo hago es al pueblo boliviano porque en definitiva el pueblo boliviano es el soberano por el que hemos ido trabajando. Por otra parte vamos a mostrar también un video de de 2 minutos, seguramente un poco menos, donde también hay instituciones importantes internacionales que han participado en todo el desarrollo del CIAD en línea, como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, así también el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que han ayudado a la administración tributaria, así como también la Agencia Tributaria de España, la Escuela de Estudios Tributarias de la Agencia Tributaria de España, el proyecto SECO del país de Noruega, muchos países que han ayudado a la administración tributaria con asistencias técnicas, aclaro, asistencias técnicas que han permitido mejorar justamente la administración tributaria de Bolivia y hoy día podemos decir con mucha alegría y con mucha satisfacción hemos cumplido con el país, estamos dejando un sistema totalmente robusto y hay un video que mostramos un pedacito de todo lo que se ha hecho en la administración tributaria, así también
la felicitación que hace el secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Marcio Verdi, que es el secretario ejecutivo, en un evento internacional que se ha desarrollado precisamente en este mes de octubre en el país vecino de Uruguay. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. En el pasado, los trámites tributarios eran presenciales, lentos y con mucha documentación en papel. Pero en los últimos 5 años, el Servicio de Impuestos Nacionales llevó adelante una transformación física y tecnológica sin precedentes. En julio de 2025, culminó la implementación del CIAT en línea, que alberga más de 80 subsistemas, aplicativos, módulos y servicios, permitiendo la autogestión tributaria a través de Internet y reduciendo la necesidad de acudir a las oficinas. Uno de sus avances más importantes es la facturación electrónica, que entre sus múltiples beneficios garantiza operaciones más seguras y evita la falsificación de facturas. Este proceso de modernización tecnológica fue reconocido a nivel internacional durante el encuentro de administradores tributarios del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, realizado en Montevideo del 15 al 17 de octubre. Sí, de verdad que no creció en una curva del conocimiento, no, saltó a un otro nivel de desarrollo impresionante. Sin duda, creo que Bolivia hoy tiene una realidad que no se puede ni pensar en comparar lo que era de 8 años atrás. Hoy Bolivia cuenta con una administración tributaria moderna, digital y eficiente, con tecnología de punta al servicio del contribuyente, con estándares internacionales. Muestra de ello es el crecimiento del 19,5% en recaudación tributaria entre enero y octubre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando 34.246,8 millones de bolivianos. Recursos que se destinan a la salud, educación, infraestructura y más obras para el desarrollo del país. Servicio de Impuestos Nacionales digital al servicio de Bolivia. Continuando con las preguntas, la periodista Gabriela Imaña de Bolivia TV. Presidente, buenos días. Bueno, se ha mencionado justamente sobre el tema de cobranzas coactivas que tenía un incremento de 44%, si no me equivoco. ¿A qué se debe este incremento, por favor? Por otro lado, el ERE-IVA, si bien se ha dado el dato hasta octubre de que se habrían hecho ya las devoluciones, ¿estaría también hasta el mes de octubre o se tiene meses con adeudo? Gracias. Bueno, muchas gracias. Con relación al trabajo que hace el área de jurídica, y he señalado que la recaudación normalmente viene de un pago voluntario. El contribuyente tiene cultura tributaria. El país ya tiene cultura tributaria, hay conciencia tributaria de absolutamente todos, de empresarios, de empresas, del ciudadano de a pie, que es el que compra, que es el que consume en definitiva, 34.246 millones de bolivianos, que eso más o menos representa el 95% de una recaudación voluntaria. La otra actividad, o la diferencia, viene particularmente por las acciones que hace la administración tributaria, en este caso el área de cobranza coactiva. Aquellos contribuyentes con deuda, tenemos que aplicar lo que dice el Código Tributario, es decir, hablar con ellos, persuadirlos y aplicar una medida de cobranza coactiva, como es, por ejemplo, una retención de fondos y decirle pague, o en su caso ingrese a una facilidad de pago. Si ingresa a una facilidad de pago, igual ingresa dinero luego mes a mes en función al pago que hace en la cuota mensual. El área de jurídica hasta octubre ha logrado 1.520 millones de bolivianos. Nuestra meta hasta octubre es de 1.052 millones y por tanto hemos logrado un crecimiento de esta recuperación de la cartera en mora del 44.5%. Y esto es precisamente al trabajo del área de los abogados que trabajan en cobranza coactiva. Es importante también señalar, y que el pueblo boliviano lo conozca, un funcionario del área de cobranza coactiva administra en promedio 2.500 expedientes de deuda, expedientes de cada contribuyente. Entonces, este funcionario tiene mucha responsabilidad porque tiene que ir moviendo, es decir, actualizando, tramitando los procesos de esos de más de 2.500 trámites para hacer una acción de cobro.
Y precisamente ese trabajo ha permitido de todos los funcionarios de la administración tributaria del área de cobranza coactiva lograr estos 1.520 millones de bolivianos, que es un trabajo arduo, si se da cuenta, porque cada funcionario tienen expedientes totalmente, por supuesto, ordenados en archivos totalmente custodiados, donde tienen que primero obtener esa información, revisar qué es lo que está pasando, por qué no paga, investigar si tiene inmuebles, si tiene cuentas, si tiene bienes, para poder luego aplicar una acción de cobro coactivo. Con relación al tema de lo que es el pago del ERE-IVA, también he señalado que en el tema del ERE-IVA hemos hecho ya el pago prácticamente de 113 millones de bolivianos hasta el mes de octubre, ¿no? Sin embargo, quiero recordar, nosotros por norma, por la ley y por tema de responsabilidad por la función pública, nosotros de un mes, voy a poner el ejemplo de enero, el ERE-IVA de enero, nosotros lo tenemos que pagar los primeros días de abril. ¿Por qué? Porque hemos detectado de que habían personas que estaban realizando operaciones simuladas, es decir, se hacían emitir facturas, inclusive entre familias, por el monto de 9.000 bolivianos únicamente para solicitar la devolución del 5% del ERE-IVA. Pero no había la transacción comercial, es decir, no había el pago y tampoco la entrega del bien o del servicio. Y por tanto eso, en términos del léxico tributario, lo conocemos como una operación inexistente, una operación que no se ha dado. Y por tanto, no hay ingreso del impuesto, porque el ERE-IVA es el contribuyente vendedor emite la factura, paga el impuesto y de ese impuesto que paga el contribuyente, nosotros tenemos que devolverle al comprador el 5%. Entonces, por eso nos hemos tomado el tiempo de 2 meses para realizar esos controles y no generar un daño económico al Estado. Además, hay que también apuntar aquí que, por ejemplo, la emisión de la factura de enero se lo paga en febrero, pero los contribuyentes generan el libro de compras y ventas en el sistema de impuestos nacionales, que también nosotros los generamos de forma automática, recién el 9 de febrero. ¿Y cuándo empiezan a pagar los contribuyentes? Normalmente pagan del 13 al 22 de febrero. Por tanto, la totalidad de la información de la base de datos de las facturas emitidas y conocer quiénes los compraron, recién la administración tributaria lo tiene, si quiere, el 23 de febrero, en el ejemplo que doy. Y a partir de esa fecha tenemos la posibilidad de hacer los controles, los cruces necesarios para determinar de que esas transacciones sí pagaron impuestos y que además hubo la transacción. No importa de que no hayan pagado el impuesto, porque bien puede ser una compra a crédito, pero tiene que existir el cambio de dominio, es decir, entregarle el televisor y emitir la factura y ahí está. Ha habido una transacción real, es decir, es una actividad de comercio normal que se da en el país y por supuesto en otras partes, ¿no? Entonces hacemos ese control y luego de esos de 100, nosotros como impuestos nacionales emitimos la orden de pago al sistema de pagos del Ministerio de Economía, que tiene un sistema de pagos que está vinculado directamente ese sistema con el sistema de pagos del Banco Central y luego a partir de ello los dineros de la devolución del ERE-IVA van directamente a abonarse a la cuenta de cada beneficiario. Pregunta la periodista Vilma Catari, RTP. Buenos días, presidente. Por favor, apelando a su investidura, en los últimos días, ha dado a conocer, o en las últimas semanas,